Este programa se realiza gracias a la cofinanciación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Autoridad Nacional de Televisión y Telepacífico. Primero es que el agua no está contaminada. Los que estamos contaminados somos nosotros, como dicen los pueblos arhuacos. Y el agua es un elemento supremamente básico, estratégico para la vida, pero es algo que no se ha entendido. Los problemas más complejos que uno puede detectar, obviamente, son problemas de orden cultural. El científico biólogo Jorge Díaz, biólogo de la primera promoción de la Universidad del Valle, él nos cuenta cómo él de niño se iba navegando en canoa, pasando por más de 10 humedales entre lo que ahora es Palmetto y el río Cauca. Yo hace 35 años veía nutrias, veía guatines, venían las iguanas y de repente desaparecieron. El profesor Andrés Velázquez, director de la Corporación Oso, él dice: ninguna piedra en esta ciudad ha sido colocada con amor. Esta ciudad se construyó desecando humedales y tumbando árboles. Hay que lograr que ciudades como la nuestra se vuelvan más gremiales, más tribales. Fíjate que yo escribí un cuentico cuando niño que se llamaba Entierre mi corazón en la curva del río. Tú sabes que todos los caleños, nosotros desde chiquitos siempre tenemos el río como un lugar sagrado, ¿no? Siempre lo añoramos. Si tú vas a donde sea, tú sueñas con volver a Pance o a bañarte en un río. Ese es nuestro mar, ¿no? El agua, así como mi espíritu, tendría que seguir corriendo. Yo me llamo Jahuira, que es un vocablo aymara que significa río. Entonces, esa es mi relación de corazón intrínseca total, ¿no? Cuando digamos, los ríos eran accesibles, muy atrás, siglo XIX, podemos hablar nosotros del gran holgorio que existía cuando se tenía que ir a coger el agua a los ríos. Los jóvenes, por ejemplo, iban en burros, y iban tocando instrumentos musicales, se acercaban a los ríos, recogían el agua en medidas que le llamaban en ese momento en guadua, y resulta que esta agua pues la distribuían en algunas casas donde les encargaban. Las mujeres también iban reunidas y recogían el agua. Hasta comienzos del siglo XX nosotros no teníamos acueducto, entonces por eso en la ciudad de Cali existían muchísimas pilas. Eran las pilas de donde se abastecían las personas del agua. En este momentico estamos a un paso de la Cuchilla de la Curtiembre, aproximadamente a 1.600, 1.700 metros de altura, en donde nace el cauce de la quebrada de la Carolina, que es la que configura la cuenca del río Cañaveralejo. Hemos encontrado en documentos que hay aquí en la Universidad del Valle, en el Archivo Histórico en el centro, documentos históricos de compraventa de terrenos de 1761, por ejemplo, cuando el señor, creo que fue Bartolomé Vives Caicedo, compró los terrenos de la cuenca del Cañaveralejo, compró los terrenos de Cañaveralejo, no hablan de cuenca en ese tiempo, desde el desparramadero del río, que me supongo suponen los científicos, por ahí por la Plaza de Toros, donde el río se desparrama, hasta el nacimiento. Y si uno pues revisa qué pasaba en esa época cuando él compraba un terreno, básicamente una compra de un terreno va aliada al concepto de limpieza del terreno. O sea que podemos dar indicios que Cañaveralejo desde 1700 y pico ya estaba deforestado. Yo llegué a esta zona por pura casualidad porque yo estaba colaborando en el diseño de una sede campestre que tenía Confenalco que se llama Yanaconas. Pero para llegar a Yanaconas, que era el antiguo
pues una antigua sede de un seminario de la ciudad, uno tenía que subir por el sector de los Cristales y atravesaba el borde de Cristo Rey, luego pasaba por donde está la estatua gigantesca pues de la Virgen de Yanaconas, y en una de esas subidas el arquitecto con el que yo estaba, él me dijo, no, mira, por aquí hay una bajadita, otro camino, ahí cerquitica la entrada a Cristo Rey, y era un punto que se llama Pelabolsillo. Yo bajé por allí y comencé a descubrir una cuenca que, a pesar de yo ser habitante de Cali, conocía completamente. Esta cuenca, pues, ya con el tiempo pues la fui reconociendo, entendiendo, y en la parte baja, pues, donde el río hace un recodo, una madre vieja, allí entonces encontré una hacienda abandonada, y en ese lugar entonces fundé lo que hoy conocemos como el Colegio Ideas. Uno puede hacer como un esquema de 3 etapas claras en las cuencas de Cali, sobre todo en el Cañaveralejo, que la tenemos estudiada pues metro a metro, pero funciona para todas las cuencas de Cali, inclusive para casi la mayoría de todas las cuencas de Colombia, donde hay una época precolombina, donde estaban los bosques, una época hacendada, donde cortaron los bosques, y una época urbanizada, donde llegaron ya las aguas residuales y las industrias. Entonces es como un resumen muy general de cómo era Cañaveralejo, una época indígena, donde se dice que por allá, por Cañaveralejo, huyó el cacique Petecuy. En Cañaveralejo, si alguien se quiere esconder, que meta por Cañaveralejo y difícilmente lo encuentran porque son cañones y muchos huecos. Cali, no sé si ustedes saben, es la segunda ciudad en crecimiento demográfico de toda Sudamérica entre el año 50 y el año 93. Segunda ciudad en crecimiento demográfico de Sudamérica. Eso, pues lógicamente marca la contaminación de las aguas, la segunda ciudad en velocidad de contaminación de las aguas también, porque la gente va creciendo y va cagando y la mierda va llegando directamente al río. Los problemas más complejos que uno puede detectar, obviamente son problemas de orden cultural, ¿cierto? La gran parte de la gente que se ha sentado en la ladera ha llegado por razones de dolor, o de desplazamiento, dificultad. Por consiguiente, ese espacio de habitación no les era importante, porque importante era la tierra que dejaron. En el pasado, la relación de las personas, había menos cantidad de población, había menos desarrollo en infraestructura urbana, una relación mucho más amigable con el entorno. Hablemos hasta la primera mitad del siglo XX, décadas 30, 40, pero después hay un incremento bastante notable de la población en las ciudades, hay crecimiento urbano, hay la necesidad, entre más crecimiento de la población, mayor demanda de recursos, y por supuesto la relación no ha sido positiva, porque realmente la relación, esas actitudes ambientales frente al entorno, frente a nuestros ríos que son escenarios de vida, no se ha entendido eso. Que obviamente los niveles de credibilidad son muy bajos hacia una persona que viene a decirles, miren, es importante un pozo séptico. No, pero un pozo séptico, pongamos el tubo aquí al río, ¿qué pozo séptico? La gente no quería hacer cosas, ¿no? Entonces lentamente los niños, los abuelitos, fueron los principales portaestandartes de la transformación, ¿no? Entonces con eso fuimos encontrando una alianza bonita. Y ellos, a su vez, la tercera edad, entonces se responsabilizaba de contar la historia, la memoria viva que portaban ellos en su corazón, ¿no? Y contribuían a que sus hijos, de alguna manera, miraran con más cuidado el entorno que los rodeaba, ¿no? El dilema fue que logramos que todo el sector parcialmente se alcantarillara, pero el tubo madre lo pusieron directo al río. Buscamos otro proyecto que era unir al DACMA con la CBC, con las empresas municipales, con la Secretaría de Salud, sentarlos en una mesa para que entendieran la importancia de construir un colector.
Entonces hoy en día ya se inauguró, después de 5 años de esfuerzo, un colector que va desde La Sirena hasta el barrio de Venezuela y recoge más o menos un 60% de las aguas residuales. Todavía falta trabajo del sector. El proceso de industrialización vallecaucano abarcó toda una serie de momentos históricos. Particularmente ya desde la segunda mitad del siglo XX podemos decir que hay un proceso de mayor consolidación de lo que significó la industria. Al comienzo era producción de comestibles muy básica, pero con el paso del tiempo hubo una mayor inversión de capital por parte de empresas extranjeras, así como surge ese epicentro que es Jumbo, ¿no? Los Estados Unidos se dieron cuenta de que había contaminación, antes como que no se habían dado cuenta, pues. Entonces sacaron todas sus grandes fábricas de Estados Unidos. Entonces Goodyear, Gillette, Colgate, sacaron corriendo todas esas fábricas que contaminaban sus ríos y ¡pum!, las pusieron en Jumbo. Entonces se necesitaba urgentemente crear una situación importante que determinara el desplazamiento. Casualmente explota un camión de dinamita, tumbó 25 manzanas de la ciudad, las que afectó, mató más de 4.000 personas e inmediatamente el Banco Interamericano de Desarrollo nos presta, hace un empréstito millonario para la ciudad para construir casas y comenzó el crecimiento de 90.000 personas en el año 50 y pico de la explosión a más de 2 millones de personas ahorita. Eso no es una casualidad, eso está todo amarrado a una cuestión geopolítica. Ahí tuvieron mano de obra barata, pues se inventaron guerrillas en el monte, bajaron a todo el mundo. Y la mano de obra barata que llegó a la ciudad para suplir las industrias fue la principal contaminadora de los ríos. Entonces lo que se hizo fue comenzar a rellenar los humedales, rellenarlos de escombros. Cambiaron, pues, como les decía, el curso del río y nace entonces lo que estaba planificado como el distrito de riego de Agua Blanca, que era la zona más fértil del mundo. Estaba planificado como un principio de ecoaldea, una ciudad que se autoabastecía y ahora se transformó en un monstruo complejísimo de manejar. Y la laguna de Agua Blanca era la desembocadura del río Cañaveral, imagínate. El río Cañaveral desembocaba en la laguna de Agua Blanca, era el surtidor de la laguna. Y tengo historias, por ejemplo, un señor graduado de aquí, de la Universidad del Valle, el científico biólogo, el Jorge Díaz, biólogo de la primera promoción de la Universidad del Valle. Él nos cuenta cómo él de niño se iba navegando en canoa, pasando por más de 10 humedales entre lo que ahora es Palmetto y el río Cauca, pasando por la laguna de Agua Blanca. Y era tan largo el trayecto y tantos humedales que muchas veces era el caso de que gente se ahogaba. Y había una quebrada que separaba el barrio en el año 40, una quebrada que separa el barrio San Cayetano del barrio San Antonio. Y se llamaba La Sardinera porque tenía muchas sardinas, porque la gente cogía muchas sardinas de allí y todo eso lo secaron. La desecación de los humedales vallecaucanos fue un proceso que podemos decir que se cristalizó hacia la segunda mitad del siglo XX debido a las políticas departamentales orientadas a lograr recuperar tierras para la agricultura a partir de la construcción de unas obras de infraestructura, crear diques, jarillones, desvío de cauces, con el propósito de lograr un mayor aprovechamiento de la tierra, evitar las inundaciones y darle una nueva utilidad al río. Alrededor de unas 62 lagunas, un total bastante importante, más o menos existían unas 15.000 hectáreas, ya lo que existe ahora son unas 1.800 según datos de la CBC. Todo lo que hoy conocemos como el barrio El Lido, Tequendama, Olímpico, Departamental, El Guabal y hasta donde queda Puerto Mayarino o incluso la Petar que conocemos como Cañaveralejo, era la antigua desembocadura del río Cañaveralejo. Y allá en ese fondo había lo que se conocía como la laguna de Agua Blanca. El primer impacto sobre Cañaveralejo y todas las cuencas de Cali fue la deforestación de la época hacendada. Los españoles compraron los terrenos y para marcar su territorio tumbaban todo. Y el alcalde, los gobernantes españoles de la época dicen como hay tanta plaga y tanta rata y tanta cosa, no piensan que es el agua contaminada que lo está causando, sino que buscan una causa y buscan y miran y ven por allá y ven todo lo que son los bosques de
de los farallones y toda esa vaina. Y dicen, ah, toda esa rata y esas alimañas vienen de los bosques. Y cortaron también los árboles de la ciudad, porque en esos árboles y en esos montes viven esas alimañas que venían era de la mierda de la gente. Y eso está afectando el ciclo del agua, porque lo principal del agua y el principal efecto de los árboles sobre el agua también es la infiltración. Antes de la colonia, para los pueblos nativos, el árbol era sagrado, ¿no? Era la fuente de alimento para toda una colectividad. Para ellos tumbar un árbol era motivo de mucho pensamiento, es decir, ellos pensaban hasta en la 7ª generación antes de hacer alguna deforestación. Los Juegos Panamericanos significaron para el Valle del Cauca un proceso, principalmente para Cali, un hito bastante destacado. Los espacios donde anteriormente eran, digamos, recodos, sitios silvestres, podemos llamarlo así, fueron adaptándose para dar lugar a ese crecimiento de urbanizaciones y barrios que tenemos hoy en día. Ese es el panorama que yo más o menos encontré en 1979. Un río que, pues también esta particularidad de la zona es que el nivel pluviométrico, o sea, la cantidad de agua, lluvia que cae acá por segundo es el volumen de agua de los más grandes del mundo, ¿no? Por eso tuvieron que construir lo que se llamó el embalse Cañaveralejo en la parte de abajo a espaldas de la Plaza de Toros. Pero nunca pensaron en volver a revegetalizar, que era la solución. Nosotros creímos lo contrario, creímos que era retornar a la fuente nativa, que era la vegetación de la localía. Los problemas más graves los tiene a partir de la 9ª con 50, por un puente muy bajo que hay y porque la gente echa basura en los canales, donde el río ya está canalizado. Entonces el río no alcanza a pasar por ese puente, entonces pues desborda el nivel. Pero ya en esta zona el río se volvió a amarrar en sus cauces. Por consiguiente el río ha dejado de ser tan sedimentado como lo era antes. Y eso pues producto del cariño que la gente tiene por su zona, ¿no? Que lo logramos pues como reverdecer a punta de arte, de pedagogía, de trabajos muy sutiles, ¿no? Estamos viendo un sistema de canales que lo cogemos desde el río Cañaveralejo. El agua que llega viene con muchos sedimentos, grasas y varias cosas, entonces este es el primer espacio en el que se le hace tratamiento, una trampa de grasas, para que después siga y pueda seguir con su tratamiento en otros 2 filtros. Cuando el río está crecido, se cierra con la escotilla el agua que pasa para ser tratada y se abre la que envía el agua de vuelta al río, pero cuando está normal abrimos esta escotilla y cerramos la otra para que el agua sea purificada en los otros 2 lugares. También aquí hay una canasta que en su interior contiene carbones, que ya en un proceso anterior los han llenado de microorganismos eficientes y lo que hacen es pues interactuar con todos esos otros microorganismos que están infectados que vienen del río para así pues podérselos comer, poder pues volverla más limpia. Y donde nace el Colegio Ideas, el río circunvala totalmente el territorio. La sedimentación hacía que permanentemente estuviera inundado, porque el río seguía derecho, no daba la curva. Entonces, todas las curvas de la Madre Vieja fueron sembradas con guadua y garantizaron el reencuentro con el cauce. Entonces, básicamente las curvas y los meandros del río son sitios de regulación de fuerzas. ¿Qué pasó? Como el río va pues en curvas, la gente quiere aprovechar los terrenos a los lados y en vez de adaptarse al río, han adaptado el río a la gente. De los ríos de Cali en la parte plana, difícilmente tenemos alguno que vaya por su cauce total, todos han sido desviados. Entonces ahí nace el proyecto Cali Ciudad de las Aguas, que lo único que busca era que la gente se uniera en torno al río. Y no solo al río Cañaveralejo como proyecto piloto, sino a todas las cuencas que atraviesan la ciudad. Entonces el único esfuerzo fundamental fue lograr que las organizaciones de base, las entidades oficiales y privadas se sentaran en una mesa a conversar.
y a unir sus esfuerzos. La ecología del alma es que yo creo que si uno no crea o no genera una transformación consigo mismo, es muy difícil que pueda proyectar eso hacia otros. Ecología es el estudio del hogar, donde está mi alma, pues es el esfuerzo por reforestar mi propio corazón, ¿no? Como algo así, es una metáfora, ¿no? Aquí nosotros a veces el agua que viene del río, a veces esa agua la purifican y la ponen para hacer otras cosas. Para los baños usamos el agua de la lluvia porque ese tanque se llena con esa agua. Por eso en el Colegio Ideas, cada lugar tiene una razón de ser en la memoria de los niños. Está el Parquecito de las Flores, está el Parquecito de las Mariposas, la Casa del Maíz, el Bosque de los Vientos, el Bosque de Cocoliche. Y cada lugar tiene una razón de ser en la memoria mítica de los niños. Se transforman en leyendas, en cuentos, en historias, que es algo fundamental para la construcción de una sociedad, ¿no? Ir construyendo memoria con los niños, que ellos entiendan el significado de las cosas. Entender el agua también implica entender el aire, entender, como te decía, la tierra, entender el fuego, ¿no? Entender el sol, entender la naturaleza integralmente. Y ese es un ejercicio que yo creo que a nivel mundial se está haciendo. Un pueblo sin historia no tiene identidad. Un pueblo sin historia no tiene raíz. Un pueblo sin historia no tiene sentido de pertenencia. Un pueblo sin historia le pueden decir cualquier mentira que se la cree. Un pueblo sin historia es sumiso. Es un pueblo que no tiene una conexión con el futuro tampoco. Por consiguiente, es fundamental valorar el sentimiento de nuestros ancestros, valorar el sentimiento de la tradición de nuestros pueblos, valorar la palabra del anciano. Yo hace 35 años veía nutrias, veía guatines, venían las iguanas y de repente desaparecieron, ¿no? Y ahora están todas retornando, ¿no? Las iguanas bajan y en abril llegan al colegio y ponen todos sus huevitos. Es una cosa increíble, ¿no? Los guatines se han encontrado en el espacio escolar como un nicho ecológico, ¿no? Un hábitat. Entonces eso es chévere. Eso es como lo más bonito. Lo que yo espero es volverme a poder bañar ahí en el río como me bañaba cuando pelado, ¿no? Es decir, yo soy profundamente optimista. Yo siento que por todos lados donde camino la gente está añorando el abrazo, está añorando la transformación, el cuidado, la atención, el mejoramiento. Yo no siento que todos nos queramos como morir, como que todo se está acabando, no. Yo siento que la gente, por el contrario, está queriendo unirse para mejorar.